De pequeño me enseñaron sobre la existencia del infierno y de un demonio o una bestia, Satanás, como se le quiera llamar. Y se enseñaba de que asistía en algún lugar de este planeta a donde había mucho fuego, un lugar muy tenebroso, oscuro, perverso, lo cual a estas alturas y con tanta tecnología y satélites en las 360 grados del planeta, y todavía no se ha encontrado dónde está ese lugar. Asimismo también se nos habló del cielo. Yo sé que muchos de ustedes también tienen historias muy recurrentes a la mía. Y ese lugar del cielo estaba por allá en un lugar en el infinito, en las estrellas, por allá, muy lejano. Y que allá estaba Dios y que Dios nos observaba todo el tiempo. Pero hoy, por el conocimiento que he adquirido y gracias a estas pastorales del Verbo de Dios que nos trae Pablo en este tiempo, he podido ampliar mi conocimiento y he comprendido que el infierno está más cerca de lo que el hombre se puede imaginar, así como el cielo. Se habla del reino entonces de los cielos, y el reino de los cielos está tan cerca del hombre, y el reino de los cielos lo forja el mismo hombre en la medida que el hombre adquiere conocimientos de conciencia, y todos sus actos, todas sus obras van acorde del cumplimiento de la ley de la cual hemos hablado mucho en estas pastorales. Y en la medida que el hombre se identifica, se conecta y se manifiesta a sí mismo como ley de creación, entonces va forjando su propio cielo y su propio reino dentro de su propio templo interior, y con la fuerza interior que anida dentro del núcleo o logo sol del corazón. Asimismo, el infierno es desarrollado por el hombre de acuerdo a la mala conducta, la inconsciencia, el desconocimiento de la ley, y en la forma en que actúe como una bestia o como descendiente de los animales, como lo dijeron los teóricos del pasado, que también hay mucha pezuña y mucha mentira en todo aquello. Así como tal, entonces, eso es lo que vamos a tocar en esta 19ª pastoral del Verbo de Dios, que se titula La bestia en el hombre. ¿Cómo así que la bestia en el hombre? Así como existe entonces Dios dentro del corazón del hombre, y el hombre puede desarrollar su propio paraíso interior o su propio reino de los cielos dentro de su propio ser, asimismo también el hombre puede desarrollar su propio infierno y vivir su propio infierno dentro de sí mismo y compartir su vida con la bestia que desarrolla por su mala conducta. Quédense entonces con nosotros en esta síntesis de la 19ª pastoral del Verbo de Dios. Bienvenidos. Como tal, entonces me interesé mucho desde niño conocer ese lugar tan espantoso donde habita el diablo o la bestia, asimismo como el del reino de los cielos, hasta que fui comprendiendo. Pero durante muchos años pasé por encima de una cita que fue muy curiosa para mí. La primera de Reyes 8:12, cuando decía: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Pero siempre me pregunté, si Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿cómo es que aquí nos dice que Jehová habitaría en la oscuridad? Y luego entonces dice que el rey, volviendo su rostro, bendijo toda la congregación de Israel. Estamos hablando de dónde está ese lugar donde habita o se esconde la bestia. Claro, entonces empecé a comprender que ese lugar es la morada que Salomón edificó como casa dentro del crimen, dentro de la mentira, dentro de la infamia, dentro de la injusticia, la propia oscuridad infernal, el infierno dentro del hombre. Por eso es que decía que él habitaría en la oscuridad. Pero luego lo dice también otra cita, según el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Oscuridad en la cual Moisés se acercó a esa oscuridad en la que estaba Dios. Así, por eso yo tampoco comprendía que Moisés se acercó a la oscuridad a donde estaba Dios. Pero entonces, ¿de cuál Dios me está hablando? Porque según Jesús nos enseñó de que su Padre es luz y que en el Padre de Él, que es el Padre de todos nosotros, no hay tinieblas.
Y es por eso también que los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote en aquella época, rasgó sus vestiduras delante de Jesús, diciendo que había blasfemado, porque cuando le preguntó: dinos en nombre del Dios vivo, que es el Cristo, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y rasgó su vestidura y le dijo: blasfemo. Pero la pregunta interesante e inteligente que tenemos que hacernos nosotros es: ¿qué papel tan fundamental o qué papel tan importante jugaba el rey Salomón en esto de la construcción de la habitación de su Dios? Y es cuando entonces me fui a la segunda de Crónicas 9:13. Y dice que la renta que Salomón cobraba eran 666 talentos de oro. Ese no es el número de la bestia. Pero también el Apocalipsis 13:18 nos dice: he aquí el que tiene sabiduría cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que el Apocalipsis nos dice que el que sea inteligente, que piense y sienta con el corazón, interprete cuál es el número de la bestia, y quien tenga y se identifique con ese número es la misma bestia. Entonces Segunda de Crónicas tenía razón cuando decía que el rey Salomón era el mismo que se identificó con ese número de acuerdo a Apocalipsis 13, porque le cobraba a todos los de su reino 666 talentos de oro, y construyó con ellos también su templo a donde se congregaba. Pues la bestia en el hombre es ese mismo dragón, serpiente, antigua, diablo, Satanás, que no es tan fantasioso. Es un espíritu infernal, una entidad parásita que invade al hombre a través de los pensamientos, a través de los sentidos, a través de las sucias prédicas impartidas por los que tienen, entre comillas, la potestad de hablar de Dios en los grandes púlpitos y manejar las masas, a través de las supersticiones religiosas que inculcan la figura y la imagen de esa entidad parásita como si fuera el Dios verdadero, el Padre Altísimo del que Jesús nos vino a hablar. Pero es la ignorancia, en la inocencia, en la estupidez, el rechazo de esta civilización humana de ese poder del Cristo, que es un poder natural que se manifiesta dentro del corazón de cada ser humano y se manifiesta en toda la creación, porque es la manifestación misma del Verbo que anida en toda la creación, como en el cuerpo, en el espíritu y en el alma del ser humano. Pero por el desconocimiento y por la recalcitrante insistencia de enseñar una imagen, un asqueroso espíritu infernal por parte de todos los que le sirven a las tinieblas, el hombre se ha alejado de esa verdad interior, de ese ser luminoso que le salva, de ese ser luminoso que lo convierte en un ser mutante por excelencia y que poco a poco va regenerando y va conformándose a sí mismo como un nuevo ser interior, el nuevo hombre que poblará estas tierras vastísimas del sur del planeta y de este universo. Pero la bestia, Satanás, ha hecho este trabajo sucio y corrompiendo la mente y el corazón de los hombres. Es así como ha logrado penetrar a lo más profundo del ser, convirtiéndolo en un ser inconsciente e infernal, convirtiéndolo en su casa, convirtiendo una casa de adoración dentro del hombre. Pues esa misma bestia es la invasión, es la cárcel que es aceptada por cada ser humano, que es golpeado por esas confusiones del mundo, por las enfermedades, por el crimen, el asesinato, los sufrimientos en su propia vida, los asuntos que no le encuentra solución, atacando silenciosamente toda su ser, por el poder de esos 365 demonios de los que denunció el libro secreto de Juan, cuando dice que entre esa cantidad de entidades conformaron un cuerpo psíquico, y ese cuerpo psíquico manipula psíquicamente al ser humano, atacando así su paz interior, atentando contra su vida y contra todos quienes lo rodean, contra su misma familia.
¿Por qué? Porque no es él, no es la persona misma la que actúa de esa manera. Es el ego, ese espíritu infernal que está dentro de él quien hace guerra, conflicto, choque entre nosotros mismos como si fuésemos enemigos, y realmente es una fuerza infernal que invade al hombre. Hay dos fuerzas: la fuerza del ser interior, que es la esencia espiritual del Creador, quien actúa con amor, bondad, misericordia, comprensión, tolerancia, todas esas virtudes. Pero hay una fuerza, una doble identidad en el hombre cuando pierde sus estribos, cuando se desequilibra, cuando cae en miedo, en tristeza, en odio, en venganza. Todas esas antivalores que reaccionan en el hombre en el momento en que pierde su centro interior. Esa es la manifestación de ese espíritu infernal que acompaña al hombre como una larva adherida a su cuerpo psíquico. Pues por la incidencia de esa bestia infernal que invade al hombre, esa bestia disimulada y egoístamente convierte al hombre en un suicida, en un asesino, en un mentiroso, lo inclina a lo más oscuro de su conciencia, donde guarda los más bajos pensamientos y pasiones que reposan en formas más miserables y frías. En esa parte más profunda del ser, en donde no hay vibración, y el alma se pierde y no tiene nombre. Es en ese oscuro y mísero lugar donde el hombre esconde su conciencia ante la masa del universo que lo alumbra, para que sea verdaderamente libre y justo ante las leyes eternas. Pero las tinieblas le hincan el pico al hombre en ese infierno, en esa oscuridad, en esa profundidad, para que el hombre no encuentre su ser. Y eso es lo que le pasa a la gran mayoría o a toda la humanidad, que por desconocer las leyes eternas se deja arrastrar a ese lugar de los pensamientos más bajos y profundos, a donde cree que no va a ser descubierto. Y cuando vean o sepan de un ser en este tipo de actitudes y de conductas de que recién acabo de mencionar, es evidente entonces de que esa entidad, fuerza infernal, está en él, y que es la ausencia de la luz dentro de ese espíritu, dentro de ese ser, y que es el alejamiento por encarnaciones, y sobre todo de esta última encarnación en esa persona. Y es la falta de verdad del espíritu, de la verdad de sí mismo, y es la desconexión de su propia alma, o sea, la desconexión de su propia luz que está dentro de su templo interior, su templo corazón, y que se ha dejado reemplazar todos esos principios de vida por todas estas ilusiones, sensaciones, fantasías, sueños de ser alguien en la vida, entre comillas. Si ya eres alguien desde que el Padre Eterno te creó como esencia, semilla de luz, ya eres alguien en la vida sin necesidad de tener cosas materiales pertenecientes al demiurgo o Dios de la materia. Por eso Jesús lo decía, que acumuláramos los verdaderos tesoros era dentro del corazón, en nuestro propio espíritu, en nuestro propio ser, bueno, o en el reino de los cielos, o en los cielos, porque allá o en ese lugar interior la polilla y el orín no corrompe. El hombre se corrompe es aquí, dentro del mundo de la materia, cuando desconoce al Creador y adora a esa bestia infernal como si fuese al Padre Supremo. Y como es necesario ganarle la batalla a estas fuerzas oscuras, es necesario vencer contra estas fuerzas del mal, contra estas entidades, como dijo Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra potestades infernales de las regiones celestes, contra demonios, espíritus, entidades que invaden al hombre de esa manera. No es contra el hermano y contra nosotros mismos. Entonces, por eso es que Pablo viene tocando 24 trompetas de libertad. Recuerde que hoy estamos hablando de la número 19, pastoral, para que podamos realmente hacer brillar dentro de nosotros esa verdadera luz de verdad de la conciencia eterna, para cortar de tajo absolutamente toda esa mordaza oscura que ata nuestro ser a las tinieblas, para despertar esa fuerza y voz interior,
porque solamente así, descubriendo las tinieblas y redescubriendo el poderío interior, podemos ser verdaderamente libres y vencer la muerte, vencer esa bestia que nos hace mortales, siendo que nosotros somos seres inmortales. Es por esta razón que Pablo nos entrega esa esencia en estas pastorales del Verbo de Dios. Acompáñanos entonces, así como Pablo, tomando esa espada llameante con fuerza interior y destruir y echar fuera al demonio, al dragón, el que nos atormenta día y noche, el que había construido su casa dentro de nosotros por inocencia y por ignorancia, pero que hoy, al comprender este llamado de las trompetas del final que traen la libertad, entonces el hombre es libertado de sí mismo por su propia fuerza y ser interior. Gracias por estar y acompañarnos hasta el final de esta introducción, y recuerda que, como todas, se las estamos dejando en el enlace de nuestro canal del Batir de Alas de Telegram, para que descargues el documento en PDF y puedas comprender mucho más a profundidad el mensaje que está detrás de este cifrado para este tiempo, y para ti que eres uno de los hombres del código 144.000, los hombres de la promesa del tiempo del final, no del final de la humanidad, sino de las tinieblas que se destruyen para siempre hoy, y el renacimiento de una etapa nueva para la humanidad y este planeta. Muchas bendiciones en nombre de mi anciano de los días, y nos vemos en la siguiente, la número 20. Y que así sea.